Yo soy Ana Payá Ramírez, de la Falla Maestro Aguilar, Matías Perello Los Centelles, del sector Ruzafa. Tengo 32 años, estoy trabajando, acabé la carrera y empecé las prácticas en una constructora gallega, estoy en la sede de aquí de Valencia, hice las prácticas allí, me dieron un par de becas para continuar aprendiendo y una vez terminé me cogieron, estoy allí desde entonces, llevo el departamento de estudios de la sede y bueno, en mis ratos libres pues me gusta salir a ver a mis amigos, tomar algo, dar una vuelta por la ciudad, ahora que hace buen tiempo ir a la playa, bajar a la falla, por supuesto, y nada, pasar tiempo con mi gente. Bueno, pues escuchar mi nombre en la preselección hubiese sido maravilloso, pero no lo escuché. Estábamos todas las compañeras cogidas en círculo, yo no sé por qué, si es que falló un poco el audio o algo, pero de repente empezaron todas a saltar, a venir a abrazarme, empecé a entender un poco que había sido mi nombre el que había sonado y no me lo creía, la verdad. Me cogió mi delegada del sector, Marta, me llevó, dimos toda la vuelta y ahí fue cuando empecé un poco a creérmelo, vi a toda mi falla, mi familia, todo el mundo en pie aplaudiendo y fue, la verdad es que una experiencia increíble. Los actos que más me gustan de las fallas son, bueno, el 9 de octubre, ¿no? Como lo celebra un poco el mundo fallero, me encanta. En Ruzafa hacemos muchos actos relacionados con el 9 de octubre, hacemos una obra de teatro maravillosa que recuperamos hace un par de años, de hecho. El mismo 9 de octubre hacemos una procesión con homenaje, hacemos una misa y luego también hacemos otro día una danza. Me encanta, evidentemente, la Semana Fallera, toda desde la planta pasando por la ofrenda y desde hace unos años, desde el COVID, como que interioricé un poquito más el acto de la crema y antes lo vivía como algo triste y ahora es algo que me apasiona, que creo que nos define como falleros. Vale, pues los artistas que me han gustado más a lo largo de mi vida. Manuel Algarra es alguien que yo recuerdo desde siempre. Recuerdo ir a ver algunas fallas, ¿no?, de alrededor de la mía, porque al estar toda mi familia metida en la falla, pues no hemos hecho esto típico de hacer un mega recorrido por toda Valencia, pero sí que lo teníamos a él muy cerca y recuerdo preguntar por él, preguntar cómo era hacer una barbaridad como las que hacía. Creo que ha dejado un legado impresionante que su hijo parece que va a retomar y bueno, yo creo que nos hace a todos muy felices. Y luego Paco Torres me encandila, me gusta muchísimo el colorido, cómo expresa todo, cómo la falla del Pilar, ¿no?, que yo creo que vamos todos allí cada vez que podemos un poquito a ver cómo planta, cómo en un sitio tan pequeñito puede hacer algo tan impresionante. eh, Creo que es increíble y son los dos que más me gustan. Y bueno, creo que el tema del ingenio de la gracia es algo que llevamos como falleros, ¿no?, que es algo que tienes que hacer sí o sí. Creo que ningún artista entiende crear una falla sin un mínimo de actualidad, de ingenio de gracia. Y bueno, creo que es algo que ha ido evolucionando un poco con la sociedad, ¿no? Un poco como se ha ido moviendo todo, pues ha ido cambiando también. La indumentaria valenciana es algo que me gusta muchísimo. Creo que todas cuando somos falleras mayores entramos un poquito más en este mundo. Me parece que nos conocen, ¿no? Una de las cosas por las que conocen a las fallas es nuestra indumentaria, creo que es muy rica, creo que no solo es el traje, ¿no?, que es lo que vemos todos, sino que es la orfebrería, pues eso, nuestras joyas, nuestras manteletas, nuestras mantillas, creo que todo es un gran mundo precioso, que hay muchísima variedad. Eh, y tengo ahora mismo en uso, tengo 5 trajes, este año me he hecho 2 y aparte dos corpiños de manga larga. Las falleras mayores que más me han llamado a mí la atención a lo largo de mi vida han sido Marina Civera, que creo que ha sido un conjunto perfecto de persona como representante de la fiesta, como fallera, ¿no?, porque llegaba a un sitio y era la fallera mayor de Valencia, pero era una más y creo que eso es maravilloso conseguirlo en una fallera mayor de Valencia. Me encantó su indumentaria, cómo llevó el año y cómo ha conseguido, después de ser fallera mayor, continuar llevando las fallas allá por donde ha ido. Y luego Carmen Martín, tuve la oportunidad de conocerla muy de cerca. Creo que fue una mujer valiente, al igual que todas las que se presentaron ese año a las preselecciones. Gente que no sabía dónde se estaba metiendo porque no sabía cómo iban a acabar las fallas ese año y creo que incluso con la mascarilla puesta
llegaron a transmitir, en este caso ella, muchísimo. Creo que fue increíble lo que consiguió hacer con lo poco que tuvo, sobre todo al principio. Y yo creo que yo sería una buena fallera mayor de Valencia porque creo que soy un amante de la fiesta. Toda mi familia desde siempre ha estado metida en el mundo de las fallas. Mi familia por parte de padre es fundadora de mi falla. Estamos todos allí. Yo nací en Fallas, de hecho. Y creo que soy una persona pues fallera, natural, que no esconde la pasión, ¿no?, que lleva dentro por las fallas, que me encanta disfrutarlas, participar en todo y creo que podría representar bien a nuestra fiesta.